El logro fue del pionero en la técnica televisiva Walter Brugh. El sistema de color PAL fue una nueva mejora del sistema americano NTSC. La mayoría de países de Europa Occidental usan este sistema. En los años 60, los nuevos medios fueron un boom en toda Europa. En casi todos los hogares había un televisor. La República Federal Alemana tuvo pronto 2 canales. El éxito de los nuevos medios supuso el cierre de muchos cines del país. Desde entonces, la oferta de canales y de programación no ha dejado de crecer. Películas de acción, de suspense, espectáculos, concursos. Todas las noches hay una amplia variedad de programas. Los avances técnicos también han aumentado enormemente. En 1981 salieron al mercado los primeros televisores con sonido estéreo. Después llegaron los primeros equipos con receptor satélite integrado. Los nuevos aparatos con tubos rectangulares se podrán adaptar a las modificaciones requeridas por los futuros avances, como la HDTV, la televisión de alta definición. En lugar de las 625 líneas habituales, el formato cine permite una resolución de 1250 líneas con pantalla panorámica. El siglo XX ha sido la era de la televisión. Hoy la vida pública se realiza a través del televisor. El mundo de la televisión se ha convertido en nuestra realidad. El hombre desde sus inicios ha deseado representarse a sí mismo. En la prehistoria se plasmaba pictóricamente en las cavernas, describiendo sus actividades y a los elementos que lo rodeaban. Para ilustrar que los objetos estaban en movimiento, en este caso un jabalí, dibujaban al animal con múltiples patas para dar a entender que estaba corriendo. Las décadas avanzan, el hombre evoluciona y sus inventos hacen de su vida un proceso memorable. Aunque desde años previos se tenía conocimiento sobre la persistencia retiniana, fue hasta que Peter Mark Rogers en 1824 diera el primer paso a la explicación científica, desarrollando los primeros pasos del dibujo animado mediante un elemento conocido como el taumátropo. Que es un círculo con un dibujo en cada una de sus caras, al girarlo repetidamente da la ilusión de movimiento. A finales del siglo X después de Cristo ya se tenía conocimiento del fenómeno de la cámara oscura, que consistía de un cuarto en completa oscuridad y que solo tenía un agujero por el cual ingresaba la luz proyectada hacia una pared, y allí el artista dibujaba el paisaje. No obstante, era poco manejable. Evolucionaría hasta llegar a ser una mesa de dibujo portátil que contaba con los mismos principios de la cámara oscura, y allí el artista plasmaba la imagen. Pero sería a partir de la cámara oscura que se desarrollaría lo que actualmente se conoce como la primera fotografía, gracias a Nicephore Niepce en 1827, que logró fijar una imagen permanente del patio de su casa. En base a todo lo anterior, se crearía en 1834 el zótropo, creado por William George Horner. Era un cilindro giratorio que en su interior tendría una serie de imágenes fijas, una diferente a la otra, para que cuando ésta girara y se observara por medio de una rendija, se viera la secuencia de movimiento. Luego, 5 años después del zótropo, en 1839, Louis Daguerre desarrolló y perfeccionó el procedimiento fotográfico conocido como daguerrotipo, tomando como punto de partida las experiencias que había obtenido el señor Niepce. Años más tarde, en 1877, el señor Émile Reynaud crearía a partir del zótropo el praxinoscopio, el cual implementaba un cilindro en su interior con espejos formando ángulo, que reflejaban unas imágenes dibujadas, dando como resultado una secuencia más nítida. En 1889, el señor William Kennedy Laurie Dixon desarrolló el kinetoscopio, que era una gran caja que mostraba la película en su interior. Esta no poseía la capacidad de proyectar la imagen fuera de ella. En 1892, Dixon y Thomas Alva Edison desarrollarían el kinetófono, el cual era una unión entre el kinetoscopio y el fonógrafo,
este último inventado por Edison. El kinetófono fue un primer intento de unificar la imagen con el sonido. La primera película proyectada en 1895 fue Dixon Experimental Sound Film, año en donde se presentó oficialmente el kinetófono. Ese mismo año, los hermanos Lumière, a partir del kinetófono de Dixon y Edison, desarrollarían el cinematógrafo, que tenía la capacidad de filmar y proyectar una cinta de película. Para presentar los Lumière realizaron 10 películas, entre ellas está la llegada del tren y la salida de los obreros de la fábrica Lumière. En dicha presentación se encontraba Georges Méliès, mago e ilusionista quien, al quedar impactado por el trabajo de los dos hermanos, empezaría a crear sus propias películas. Méliès, queriendo incorporar la magia del ilusionismo, construye lo que sería el primer estudio de cine adecuado para manejar el ingreso de luz a su antojo. También fue de los primeros en incorporar efectos especiales en sus películas. De sus producciones más recordadas está Viaje a la Luna, de 1902. Más películas serían realizadas por diferentes directores y países, tales como Birth of Nation, Griffith, en 1915, A Days of Pleasure, de Charles Chaplin, en 1919, este último quien sería de los primeros en hacer comedia. En 1920, Sergei Eisenstein empezaría a desarrollar un nuevo estilo de montaje en el cine, uno en donde la edición haría parte de la trama y jugaría con las emociones del público. Una de sus obras más reconocidas fue la película del acorazado Potemkin de 1925. Lev Kuleshov desarrollaría el llamado efecto Kuleshov, que demuestra la importancia del montaje, pues esta tiene una fuerte influencia en la comprensión semántica de lo que aparece en la escena. Por esta época se empezaron a gestar las corrientes cinematográficas. El primer género de cine que surgió fue el impresionismo, entre 1919 y 1920. Netamente francés, plasmaba los sentimientos, lo que el personaje estaba sintiendo. Luego surgiría a mediados de los años 20 el expresionismo originario de Alemania, completamente radical e innovador. Es considerado el antecesor del género de terror. Surge así el surrealismo, basado en los sueños de origen francés-español. Por esta misma época, Siga Vertov desarrollaría su teoría de cine-ojo, caracterizado por ser objetivo y considerando la cámara como el ojo humano. A mediados de los años 20 se crearía el bitáfono, el cual era una unión de un proyector de imagen con un tocadiscos. Fue desarrollado por Bell Telephone Laboratories y Western Electric, adquirida posteriormente por Warner Bros. En 1927 sería proyectada la primera película con sonido directo, llamada El cantor de jazz. Utilizaba el proceso bitáfono. Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Ya entrados los años 30 surgiría el realismo poético francés. Su principal cineasta fue Jean Reno. En 1935, gracias a todos los aportes de Lee de Forest, se implementaría el sonido óptico en el cine. A finales de los años 30, el cine haría un gran salto. Pasaría de ser a blanco y negro a color. La primera película fue Lo que el viento se llevó. En 1940, Walt Disney implementaría el sonido estéreo con su película animada Fantasía. A mediados de los años 40 surgiría el neorrealismo italiano, basado en la situación posguerra en la que se encontraba Italia. En 1950 se implementaría la grabadora de cinta análoga. A finales de los años 50 surgiría en Francia la Nouvelle Vague, impulsado por Truffaut. Jean-Luc Godard colaboraría con Truffaut, innovaría con sus técnicas de grabación y sus saltos entre planos más conocidos como jump cuts, y es considerado así el padre del montaje moderno.
Ya entrados los años 60, Alfred Hitchcock destacaría las técnicas de grabación, los movimientos de cámara y la importancia de la música gracias al trabajo en conjunto con Bernard Herrmann. En 1965, Ray Dolby desarrollaría el Dolby Stereo, que logró cancelar el ruido y aumentar el rango de frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. Luego, en 1975, crearía el Dolby Surround, 4 canales. Después actualizaría el sistema y crearía el Dolby 5.1 Surround, que contaba con 5 canales y un subwoofer. En los años 80 se implementaría el DTS 5.1. Luego sería implementado el THX, que es un protocolo de mezcla y proyección en el cine. Para la misma época surgiría el New Queer Cinema en Estados Unidos y tendría como base historias sobre la comunidad homosexual. En 1980, Stanley Kubrick estrenaría una de sus películas más icónicas en la industria, titulada El Resplandor, implementando el suspenso psicológico. La era digital ya se había establecido. Los nuevos sistemas brindaban mayores posibilidades para los cineastas. En 1982 se estrenó Tron, que incorpora efectos y animaciones digitales. En 1995 surgiría la corriente del Dogma 95, creado por Lars von Trier junto con Thomas Vinterberg, proporcionando 10 reglas muy estrictas para la filmación de una película bajo esta corriente. Luego, en 1996 se estrenaría Crash, del director David Cronenberg, bajo la corriente del suspenso psicológico, también considerado cinearte. Desde décadas pasadas, el cine en 3D se venía desarrollando, pero fue en 1995 donde Disney y Pixar estrenarían la primera película totalmente hecha en computador, titulada Toy Story. El IMAX igualmente se venía desarrollando desde los años 70. Este consiste de un sistema que proporciona imágenes de mayor tamaño y calidad. Posteriormente, IMAX también incorporaría la tecnología 3D. Durante los próximos años se desarrollarían nuevas técnicas y tecnologías en la realización de un film, innovando en efectos especiales en la creación de mundos totalmente digitales, incorporando animatronic para darle vida a lo inimaginable. Acercándonos más a la actualidad, surgiría el cine digital, impulsado por la unión de esfuerzos de compañías como Walt Disney Pictures, Fox Broadcasting Company, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, entre otros, para crear un estándar de proyección de cine totalmente digitalizado. Desde el año 2003 se venía desarrollando la resolución de imagen en 4K, pero fue hasta el año 2010 en donde el buscador de internet YouTube permitió subir videos de esta resolución, dándole paso al auge en la implementación de esta. El día 13 de junio de 2013, el canal de televisión Canal Más mostraría vía satelital una emisión en resolución 4K. Seguramente el desarrollo de la tecnología abrirá nuevas posibilidades en la creación de nuevas técnicas y corrientes por donde el cine seguirá evolucionando. Hablaremos de los inicios del movimiento de la cinematografía en la República Dominicana, desde el año 1900 hasta la caída de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. La primera aparición del cine en la República Dominicana sucedió en agosto de 1900 en la ciudad norteña de Puerto Plata, donde el Teatro Curiel de esta ciudad fue testigo de la cinematografía de los hermanos Lumière. La persona a cargo de las primeras exposiciones de esos trabajos en toda el área fue el industrial Francesco Greco, que para eso cruzó el Caribe mostrando esta atractiva invención. En 1915, el camarógrafo puertorriqueño Rafael Colorado hizo excursión de José de Diego en Santo Domingo, la primera película hecha en la República Dominicana por un extranjero. Después de las 2 aventuras cinematográficas de Palau, este realizador se enfrascó en una especie de documental titulado La República Dominicana en 1923, un trabajo donde plasmó estampas de la vida rural y citadina del país. Gracias al entusiasmo de Palau, es que en nuestra historia fílmica podemos mencionar al menos estos primeros trabajos, aunque no constituyeron una línea a seguir.
El régimen dictatorial, instalado por Rafael Leónidas Trujillo Molina, desde el año 1930 impone un freno total a las manifestaciones artísticas y culturales, estimulando solamente aquello que entiende beneficioso para sus propósitos. El primer uso del sonido fue una película de actualidades sobre la inauguración del ex tirano en el mismo año. El cine, que además de ser arte es una industria, había sido adoptado por los medios de comunicación masivos en un instrumento ideológico. Por esa razón, en los 30 largos años de la tiranía se realizaron solamente trabajos documentales del país con la exaltación del mismo y sus parientes. Solamente en 1953, el cineasta Rafael Augusto Sánchez Sanjay, Pupito, produjo con la compañía Cine Dominicano 13 documentales para el régimen. Y no es hasta 1963 que el dramaturgo Franklin Domínguez lanzó su largometraje La Silla, donde denuncia los horrores del régimen de Trujillo. Después de esta propuesta fílmica, se produjo un lapso de 25 años para que apareciera otro producto dominicano que diera respuesta a la voluntad de formalizar una filmografía dominicana. El hombre, un ser social por naturaleza que lleva programada la necesidad de comunicación en su propio ADN como manera intuitiva de relacionarse con los otros, de colaborar, de informar, de transmitir. La comunicación es una necesidad que ha perdurado hasta nuestros días. Hasta hace bien poco, las herramientas disponibles apenas permitían al hombre colaborar de manera natural, social, intuitiva y abierta. Los inicios de la informática limitaban esta capacidad humana. Internet supuso un paso adelante en los procesos de comunicación. Llegó a nuestras vidas privadas y también a las empresas. Estamos ante el primer paso hacia el concepto de intranet, la red interna de comunicación empresarial. Pero pronto se hizo evidente que las intranets carecían de elementos importantes. Las comunicaciones eran cerradas, poco participativas y, sobre todo, aburridas. En una palabra, antisociales. A finales de la década de los 90 comenzó el germen de lo que en pocos años se convertiría en toda una revolución. Una nueva web más participativa, más colaborativa, más conectada y más accesible. El avance hacia la web social era inevitable. El siguiente paso en la evolución natural de la web social era su especialización, que propició la aparición de redes sociales para compartirlo todo. En torno a una marca también aparecen redes sociales privadas, clubs exclusivos para clientes que les permiten formar parte activa de la propia empresa. Dentro de la empresa nacen las redes sociales corporativas, un instrumento de comunicación interna que potencia el intercambio social de información, de datos, de conocimiento. La nueva herramienta empresarial que transforma a las compañías a través de procesos renovados de gestión social, entre los miembros de la propia empresa, con sus socios, sus proveedores o incluso sus propios clientes. La comunicación social ha trascendido la realidad cotidiana, transformando nuestra manera de trabajar. Tanto en la empresa como fuera de ella, ser social funciona.